Y Kissinger dice, bueno, vamos a llevar a los Rockefeller, vamos a invertir, vamos a hacer a China todos estos muertos de hambre, vamos a hacerlo en la fábrica del mundo. Claro, los muertos de hambre tienen un input de 5.000 años de historia y les pasaron el trapo totalmente. Y Kissinger terminó trabajando para Xi Jinping. Pero lo que están haciendo, lo están haciendo por China. Ellos no les importa. Esto es un proyecto transgeneracional. Eso no importa que tú trabajes como esclavo una generación, otra generación, porque estamos trabajando para el proyecto. Nosotros fuimos un imperio y vamos a volver a serlo. Así me lo digo. Todos los precursores vienen de China, pero ¿por qué de China? O sea, hace mucho más sentido que se haga en Estados Unidos para evitar el riesgo, ¿no? de que sea decomisado. Entonces, ¿por qué no mandas los precursores y lo haces en Estados Unidos? ¿Por qué lo tienes que hacer en México? En laboratorios que parecen de juguete, o sea, que parecen más bien un laboratorio de metanfetaminas. Claro que hay laboratorios de metanfetaminas y esas metanfetaminas se quedan en México. Y obviamente, pues sí, una propaganda gubernamental impresionante, donde hay un lavado de cerebro, me imagino, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque así se hace ese país. Para los norteamericanos es un negocio tener a alguien preso y para los chinos es más práctico matarlo. Pero sí, bueno, sí. Aún así, sí. Sí, eso es práctico matarlo. Ellos no, además de todo, por ejemplo, el tema de la salud pública, ¿no? O sea, una persona viene enferma y pues aborto total. Más puso la fábrica que hizo grande a Tesla a nivel mundial en Shanghái, porque solo los chinos pueden producir esos volúmenes, porque ellos sí trabajan 14 horas sin quejarse. Pero ¿qué pasa? Le surgieron 4 empresas chinas, BYD por ejemplo, de autos eléctricos que limitan y le mejoran su tecnología y hacen autos a la mitad de precio y más seguros que los suyos y le destruyen el mercado europeo. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. ¿Cómo les va, amigos? Hoy vamos a tener un programa fuera de lo común, con una persona fuera de lo común, una gran amiga de sus amigos, y lo digo con mucho honor porque es mi buena amiga y una peligrosa enemiga para sus enemigos también, la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Permítame, doctora, en vivo y en directo decirlo, 1 en 1.000.000. Yo la admiro mucho como investigadora. Siempre recordar el día que llega y me dice, bueno, yo hablaba con la gente de Soros, ahora me están amenazando. Yo me preguntaba, ¿de dónde salió esta mujer? Que además me dice que admira mi trabajo, pero ella se pasa la vida en la frontera, entre narcos y sicarios y gente peligrosa y las agencias entrevistando en directo en el terreno, en la frontera de México y Estados Unidos, ganándose enemigos de los lobbies progres, globalistas. Y ahora además en esta nueva faceta, usted viaja por el mundo, sabemos que viaja muchísimo, ha dado conferencias en muchísimos países y clases y ha participado de seminarios, pero bueno, usted viene de concluir su 5ª visita a China. Nos va a dar una mirada muy interesante, por la cual probablemente todos vamos a terminar en Guantánamo, junto a don Roberto Vengas. Sí, estamos en el pabellón Guadalupe Correa, sí. Voy a visitarla. Para quien no lo sepa, la doctora es una eminente académica mexicana que da clases en la Universidad George Mason en Washington. Y usted viene de China maravillada, creo yo, por atestiguar el auge de una civilización tan distinta a la nuestra, ¿no? Sí, claro que sí, Nico. Y déjame, antes de empezar a platicarte por qué vengo maravillada y un poco explicarte, ¿no? Por qué vengo maravillada. Definitivamente tú lo entendiste muy bien. Yo, la verdad, que alguien diga lo que dijiste ahorita de mí, como tú, o sea, porque yo te tengo una gran admiración, porque admiro tu trabajo, tu cerebro, o sea, tu cultura, tu capacidad de análisis y todo lo que has leído, o sea, realmente eres también una persona extraordinaria, excepcional, o sea, con todo lo que tú sabes de todos los temas, todo el trabajo, y que digan algo así de mí, una persona que yo admiro, pues la verdad es todo un privilegio y muchas gracias. Pero bueno, ahorita gracias por todo lo que dijiste. Demasiado generosas.
Entonces, usted visita China, yo hago desde ya la declaración, todo el mundo sabe que obviamente yo no puedo apoyar de ninguna manera lo que es De ninguna manera. pero también hay algo que yo he dicho, y de esto vamos a hablar, que hay que ser realistas y aceptar que son la gran potencia industrial del planeta, y ya van camino a hacerlo también en terrenos de alta tecnología y otros donde estaban más relegados. Quizás van un poco más atrasados en lo nuclear, pero por eso esa obsesión geopolítica de Trump de fracturar la alianza con Putin, porque Putin tiene las bombas y los chinos tienen el músculo económico, ¿no? Pero bueno, es un hecho, son una superpotencia, son la segunda superpotencia y probablemente están destinados a ser la primera superpotencia. Lo van a hacer, lo van a hacer. Lo van a hacer. Entonces, usted viaja a China, que es el país más antiguo del mundo, que sigue vigente, 5.000 años de historia tienen encima, ¿y qué es lo primero que ve? Y dígame una cosa, para el que no sabe nada, ¿qué vio la primera vez que visitó China? ¿Y qué es lo que vio ahora que le parece diferente o que quizás ha percibido y que antes no había percibido? Estoy un poco, me da un poco de pena decirte cuándo fui a China por primera vez, porque probablemente tú no habías nacido cuando yo fui a China por primera vez. Yo fui a China por primera vez en el año 1993 y tuve la oportunidad de viajar a China en el año de 1994. Hice este viaje con mi padre. En la primera ocasión, pues hice todo lo Xi'an, Shanghai, Beijing, del típico viaje, ¿no? A Asia. Pero pues era un país del tercer mundo, pues muy con muchísimas carencias y con muchísima gente. Y yo me acuerdo que se me quedaba viendo mucha gente, ¿no? En Beijing se me quedaban viendo porque pues mi hermano y yo nos veíamos diferentes y nos enojábamos. Yo decía, ¿por qué me están viendo así, no? Pero pues, o sea, realmente, y todos los baños obviamente eran asiáticos, había mucho, era un país completamente distinto. Pero a mí algo me llamó la atención porque tuve la oportunidad de ir a Chengdu y a Beijing al año siguiente. Y lo que nosotros vimos en un año, y bueno, con el ojo, porque yo fui con mi padre, porque era obviamente un poco más joven, porque era joven en ese tiempo, fue hace más de 30 años. Y mi papá hizo un comentario y él dijo, esta va a ser la primera potencia mundial. China va a ser la primera potencia mundial. ¿Por qué? Porque vio ese cambio en un año, una cosa que realmente nos sorprendió, porque esa vez nada más fui yo con él, no fue mi hermano. Entonces yo osé regresar, yo estudiaba economía en la Universidad Iberoamericana, que es una universidad pues es una universidad privada donde va mucha gente que no tampoco lee mucho y todo, pero pues tiene un poco de recursos y pues hay mucha gente que hace bullying, ¿no? Entonces yo osé en una clase decir, porque yo venía de China, y decía, es que China va a ser la primera potencia mundial. No, me dieron se atacaron de la risa de mí, el bullying a todo lo que da, horrible, no paraban de reír. Y yo recuerdo que mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos en ese tiempo, pues hasta me tuvo que como consolar porque me puse a llorar, porque fue el bullying, o sea, el grado de bullying fue muy grande. Luego tuve la oportunidad de hacer o sea, de cruzar Rusia, ¿no? En el tren transiberiano. Llegué a Mongolia y de Mongolia no tomamos el transmongólico, ¿no? Para llegar luego a Beijing, sino que porque yo tengo una amiga y nos quedamos en Ulaanbaatar y ahí estuvimos y luego de ahí viajamos a Beijing. Que es interesante, los mongoles actuales herederos de Gengis Khan tienen la costumbre de pasar medio año en la estepa, en el desierto. Exactamente. Es nomádicos. A la camioneta, que es uno de los países con menor densidad poblacional del mundo, porque son como 2 millones de personas y tiene una superficie similar a la de Argentina, que son 40 y pico y ya tiene poca densidad, imagínense. No, bueno, es un lugar muy interesante. O sea, esta idea de los nómadas, porque yo viví con una amiga que se hizo mi mejor amiga en Nueva York. Ella venía de Mongolia, ¿no? Y un shock cultural muy fuerte, porque para mí estar en Nueva York fue un shock cultural muy fuerte, y luego empezar a vivir con una persona de Mongolia que no le entendía nada y que tenía otra perspectiva y era una mujer extremadamente inocente. Pues su inocencia era absoluta,
porque vivía en un país así. O sea, todo el mundo me decía, vives con una loquita, que piensa que no existen los homosexuales, que piensa que no existe el SIDA, que no piensa que no existe nada. Pues sí, pues porque ella, o sea, ella viene de un lugar muy, muy, muy distinto, ¿no? Y Claro. pues fue muy interesante porque además de eso, ella era muy inteligente y nos dio un viaje hermoso, hermoso, hermoso por Mongolia y las partes que pudimos ir porque pues, es una extensión grande de tierra, ¿no? Tampoco teníamos tanto tiempo. Entonces, Entonces, en el 94, su papá, que le mandamos un saludo, que yo ya le tengo una... sí, es uno de tus, él dice, es que Nicolás es, así como dices tú, ¿no? Uno en un millón casi, pero mi papá sí te tiene mucho respeto, le gusta No, muchísimo. y es mutuo, porque él la crió usted, estimada No, Guadalupe, pero bueno, es que si no, no nos tiramos lauros adrede, no nos queremos mucho, es la verdad, ya sí, somos yo sí, te voy a ir a visitar a Paraguay, tú vas a venir a México. Seguimos bienvenidos. con el plan, ¿eh? Seguimos Rubén con y el yo. plan, seguimos con el plan. Bueno, entonces, usted en el 93, efectivamente yo no había nacido, yo nací en el 94, va a China, su papá es el primero que dice va a ser potencia mundial, usted lo repite en la universidad, dicen esta tipa está loca, pero es una potencia mundial, que tiene un capitalismo industrial súper desarrollado, en el que han superado ampliamente Estados Unidos, y se produce la siguiente ironía, ¿no? Los chinos, con un autoritarismo político, incluso con un partido nominalmente comunista único y todo lo demás, adoptan el capitalismo industrial y le va mejor que a los estadounidenses, que lo que han tenido ya es un modelo cada vez más acentuado, creo yo, que de imperial, ¿no? De generar rentas a partir del dominio del resto del mundo, imposición de moneda, etc. Entonces los chinos lograron a través de la producción y de la venta de productos más baratos y eficientes ir desplazando a Estados Unidos del centro de la economía mundial. Exactamente, y de todo. Pero yo creo que China es un... China, las complejidades todavía no las llegamos a entender, porque Es además, una sociedad muy bueno, el disciplinada. maoísmo, ajá, Es sí, una el sociedad maoísmo también, muy disciplinada. no, y además de todo, como le estaba diciendo yo a Rubén, es una nación de emperadores. Por ahí también tenemos que empezar, ¿no? O sea, es el país, es la nación, el país más antiguo del mundo. Y cuando hablan siempre con ellos, de lo que sea, ¿no? Todas las dinastías, es una sociedad que está, no necesariamente todo se hizo a partir de la revolución cultural. O sea, realmente ha habido una construcción social donde los chinos piensan diferente y están entrenados o su cultura, la obediencia es parte, ¿no? De lo que ellos son. Así lo creo. ¿Por qué? Porque me platiqué con mucha gente esta vez que fui a China y yo estaba maravillada y la verdad para mí fue un trauma muy grande que me hayan hecho un bullying tan feo. Entonces, desde ahí, y ya empezó China en 94 a hacer, pues, por todas sus tasas de crecimiento tan importantes, 8, 9%. Entonces, ya para el 2003, que fue cuando a mí me abrieron los ojos, pues yo decía, ya ven, China va bien, porque ya China ya estaba siendo reconocida como un país que estaba creciendo a estas tasas tan interesantes, porque yo vi un cambio en un año que nunca en mi vida he visto, nunca en mi vida he visto que cambie la cara de una ciudad, ¿no? O sea, obviamente estoy hablando de las grandes ciudades. Yo no tomé en ese tiempo el tren de alta velocidad. Tomamos el tren, pero pues todo era sembradíos de arroz. La gente todavía a veces lo usan, o sea, obviamente lo usan, pero en la misma ciudad había gente que usaba el sombrero, ¿no? De campesino. O sea, era un lugar donde mucha gente escupía en la calle, todavía la gente escupe, pero era todo el tiempo. La comida en la calle era una cosa, pues, difícil, ¿no? Y la ciudad estaba sucia, llena de comida, llena de insectos, llena de cosas, ¿no? O sea, y China ya era made in China, que copiaban, desde ese tiempo, copiaban, hacían las cosas, pero así lo conocíamos. Lo más interesante es que en 2003 tengo la oportunidad de conocer a una mujer, porque para mí, yo estaba estudiando el doctorado en ese momento, y fui a la Universidad de Virginia a un seminario, y había una china, una mujer, que estaba estudiando el doctorado en ciencia política en Harvard, y pues
yo reconocía que, porque estudié en Estados Unidos, que estudiar en Harvard un doctorado en ciencia política, pues debía saber, y más bien venías de China, la competencia era muy importante, ¿no? Y decían que en ese momento, en el GRE, los chinos lo sacaban perfecto. Entonces ellos ya estaban compitiendo porque tenían sus GRE perfectos y la gente más cercana al partido, la gente más privilegiada, tenía y podía estar 2 años estudiando para el examen, para poder pasar el primer filtro para entrar a las universidades. Y yo dije, esta mujer debe ser una persona muy interesante y debe ser parte de la élite, ¿no? Política de China. A mí me gustaría platicar con ella. Y ella me dijo algo que me quedó grabado y que me va a seguir, que me voló la cabeza en ese tiempo y que cada vez lo voy entendiendo mejor. Ella me dijo, le dije, es que yo cuando fui a China en 93 y ahorita está creciendo China estas tasas y realmente pues a mí me sorprende que cómo entenderlo, ¿no? Me dijo, mira, tú no lo vas a entender. Muy bien, pues déjame tratar de explicártelo. Con tu mentalidad estadounidense, le dije, no, yo no soy estadounidense, soy mexicana, claro, es lo mismo. Ustedes son individualistas y ustedes pueden construir todo para su familia, quizás para tener un legado, para tus hijos, para tu bienestar y para tu familia. Nosotros no somos así, nosotros creemos, no sé qué tan cierto sea, pero lo veo manifestado en muchas de la forma de progreso y de la sociedad, de la configuración social del país. Me dijo, nosotros creemos en un proyecto. A ver, déjame ver si te puedo explicar bien. El Tercer Reich no es Hitler. El Tercer Reich es un proyecto. No quiero decirte con eso que nosotros seamos fascistas o nacionalsocialistas. Hay algo de eso, pero no como lo están ustedes, porque nosotros somos comunistas, o sea, es diferente, ¿no? La forma de abajo arriba, no sé qué, me dijo. Pero es un proyecto. Y los chinos, si tú te fijas, cómo está el Chinatown en Nueva York, cómo viven mal, hacinados, trabajando todo el día y la noche trabajan y siguen pobres y siguen trabajando y trabajan y mandan su dinero a China y no hablan otro idioma y hablan chino y se desarrollan como si estuvieran en China. Pero lo que están haciendo, lo están haciendo por China. Ellos no les importa. Esto es un proyecto transgeneracional. Eso no importa que tú trabajes como esclavo una generación, otra generación, porque estamos trabajando para el proyecto. Nosotros fuimos un imperio y vamos a volver a hacerlo. Así me lo digo. Y no quiero ser simplista con esto, pero China era un país muy pobre antes de adoptar el capitalismo industrial, un páramo rural, y tuvo el récord de muertos de hambre de la historia, y yo creo que eso influenció bastante en que adopten el capitalismo industrial con mucho ahínco. Todos los chinos te van a decir adorando a Mao o diciendo que adoran a Mao, porque el nivel de control, de vigilancia, o sea, es un sistema totalitario, ¿no? O sea, de control es tan fuerte, pero ellos te dicen, siempre te dicen, ¿no? Por eso dicen, bueno, nosotros le reconocemos esto a Mao, pero el modelo económico es terrible, fue terrible. Entonces, por eso, en China, por lo menos la gente con la que pude tener contacto y realmente, pues, vincularme en inglés, porque yo no puedo hablar chino y realmente soy una analfabetia en todo el sentido de la palabra, no puedo ni siquiera entrar al internet, o sea, es tremendo, ¿no? Pero ellos, a mí lo que me sorprende es que ellos te dicen, no, es que Deng Xiaoping, es que desde ahí nosotros pudimos crecer, abrirnos al mundo, pero ellos reconocen además que eso los llevó a donde están, pero además reconocen que una de las principales, o por lo menos eso es lo que tienen que decir, es difícil cuando no hablas, cuando no los puedes entender y entendiendo que hay ese control, pero ellos dicen no, o sea, pero lo tienen a Mao en todos lados, y ellos te dicen, la revolución cultural fue lo peor que nos pudo haber pasado. Yo discrepo porque Mao plantó las bases
de lo que pueden hacer. O sea, el Partido Comunista es quien decide al final. Lo que le pasó a Jack Ma ¿cómo se llama? De Alibaba. O sea, al empresario. Claro. O sea, uno de los hombres más ricos del mundo. Y como te dicen ellos, de hecho, también lo dije con Rubén, os estoy repitiendo cosas, pero me parecen fundamentales. El maoísmo, ¿no? Las tres grandes, las tres grandes ideas para Mao que guiaron su proyecto, ¿no? Esta idea, ¿no? Que viene desde antes de la muralla china, ¿no? La protección contra los japoneses, que es la protección del extranjero. Ellos tienen como también, te tratan muy bien, pero no te van a integrar porque tú eres extranjero. No te van a dar las clases del tronco común de marxismo que les dan a sus alumnos. No quieren que tú sepas cómo lo hacen. Ellos te entienden a ti, pero no quieren que los entiendas a ellos. Ellos te van a hablar en tu idioma, te van a dar todo, pero ellos tienen mucho esta idea porque ellos perdieron dos batallas militares, ¿eh? Por eso todo no está dicho. Todo no está dicho en este momento, porque perdieron con los japoneses y perdieron con los ingleses. Lo que está queriendo decir es que la eventual guerra con Estados Unidos no está nada claro que la gane China. No está no. Por eso no está dicho, pero hay algo bien interesante, porque ellos esperan. Y como veo a Estados Unidos también, quién sabe, ¿eh? Quién sabe, la disciplina de los chinos puede que esta vez los haga, por eso es interesante, Mao, y por eso ellos todavía, te digo, no sé por qué te lo dicen, pero ellos fue el mayor genocida de la historia. Exactamente, y lo reconocen, no lo dicen así como tú, pero cada vez que les hablas de la revolución cultural, te dicen, fue lo peor que le pudo haber pasado a China. No es cierto, yo discrepo, porque obviamente no me tocó vivir eso. ¿Qué cree que no fue lo peor? ¿Cree que fue necesario para que llegue? Porque eso sentó las bases de lo que tenemos ahora. O sea, porque al final el Partido Comunista... No habría Deng Xiaoping sin Mao Zedong. Exactamente. Y Deng Xiaoping es el líder, el héroe político de los jóvenes chinos. O sea, y los jóvenes chinos tienen respeto a sus viejos. Y de alguna forma ellos critican mucho la revolución cultural, pero el Partido Comunista no tomaría las decisiones que está tomando ahora. Hay tres grandes objetivos en el proyecto chino en este momento. Me lo explicaron alumnos con los que pude platicar. Estuvimos en una cena muy interesante, muchachos jóvenes, trabajadores, increíble gente, increíble. Me dijeron que el Partido Comunista tiene tres grandes objetivos y se establecieron ciertos plazos, ¿no? En base a toda esta planeación central que todos nosotros, pues, después de la caída del muro de Berlín, consideramos, porque además todo el mundo tenía más conocimiento de lo que pasaba en la Unión Soviética, de lo que pasaba en China. China siempre ha estado mucho más lejano de nosotros. Mire, acá tengo el Tratado China de Kissinger. Henry Kissinger. Ajá. Está increíblemente escrito, el tipo era un monstruo, pero un genio absoluto. Les recomiendo mi documental de Kissinger que hicimos con motivo de su muerte, poco después de su cumpleaños número 100. Excelente, por cierto, lo vi. Y largo. La doctrina G2, ¿no? Todo esto empieza cuando China, asediada por el hambre, en tiempos todavía de Mao, acepta la propuesta de Kissinger para debilitar a la Unión Soviética, que era financiar el otro polo, ¿no? Fracturar al mundo comunista. Y fue en un momento exactamente quirúrgico, porque Estados Unidos se hundía como se hunde ahora. Estados Unidos se hundía en la crisis del petróleo, la derrota de Vietnam, el Watergate, Nixon renuncia, inflación, desabastecimiento. Los peores años de Estados Unidos, parecía que los rusos se lo iban a terminar comiendo crudos, porque los rusos tuvieron la mitad del mundo en su momento, media África, media Asia, media Europa, media América Latina, iban camino con las guerrillas. Y en ese momento él fractura el bloque comunista en dos, aprovechando el cabal resentimiento entre chinos y rusos que persiste hasta hoy. Siempre. Nunca han sido amigos. Tiene una frontera demasiado larga y demasiado problemática históricamente. Lo mismo con la India. O sea, China tiene un problema. No puede ser nunca perfectamente socia de Rusia ni de la India porque tiene unas tensiones geográficas y geopolíticas casi naturales. Entonces él aprovecha eso. Claro.
Que los chinos, de hecho, apoyaron, o sea, chinos y rusos aún peleados entre sí apoyaron al Vietcong que les ganó la guerra. Y Kissinger dice, bueno, vamos a llevar a los Rockefeller, vamos a invertir, vamos a hacer a China todos estos muertos de hambre, vamos a hacerlos la fábrica del mundo. Claro, los muertos de hambre tienen un input de 5.000 años de historia y les pasaron el trapo totalmente. Y Kissinger terminó trabajando para Xi Jinping, lo cual es increíble, pero era el asesor número 1, literal, de este hombre, ¿no? De los extranjeros. Lo mismo con Putin, o sea, le gustaba estar en todas partes, pero funcionó. La Unión Soviética fue detonada y le salió tan bien el invento que está desplazando a Estados Unidos. Totalmente. ¿No? Porque el invento de Kissinger, claro. Musk se puso a producir Tesla en China, es un sumiso cachorro obediente del partido, por eso no le querían dar claves de acceso a seguridad nacional cuando empezó la luna de miel con Trump, no mucho antes de que se peleen. Pero ¿qué hizo Musk? Musk puso la fábrica que hizo grande a Tesla a nivel mundial en Shanghái, porque solo los chinos pueden producir esos volúmenes, porque ellos sí trabajan 14 horas sin quejarse, como más quiere hacer a los norteamericanos y choca con sindicatos y demás. Sin quejarse. Súper productiva. Pero ¿qué pasa? Le surgieron 4 empresas chinas, BYD, por ejemplo, de autos eléctricos, que limitan y le mejoran su tecnología y hacen autos a la mitad de precio y más seguros que los suyos, y le destruyen el mercado europeo, por ejemplo. Le disputan cuotas de mercado en todo el mundo. Eso es China, ¿no? O sea, están eso es China, eso es China. Que los yanquis, claramente. No, y además lo ves en la ciudad, o sea, es algo impresionante cuando vas a los centros comerciales, que no es uno, y no es el centro comercial en la mejor zona de Beijing, o el Shanghai, que es una locura total, porque además en Shanghai no puedes tener un edificio viejo, porque hay un edificio viejo y ya lo están demoliendo y están haciendo otro mejor. O sea, antes era el país de la mala calidad. Seguimos, ¿no? Seguimos copiando, pero, y digo, tampoco es la mejor calidad, porque a veces el precio y calidad pues también se refleja, pero también hay coches mucho mejor, mucho más bonitos que los de Tesla. Me subí a un coche así, de esos que salen y que son, bueno, que los puedes no manejar, ¿no? Todo lleno de cámaras, o sea, tú no ves, no existe no existen los, atrás no hay un vidrio, ¿no? Y tampoco existen los espejos laterales, todos son cámaras. Increíble, y parece que vas volando. Es una cosa de otro mundo, y no creo que un Tesla sea así. La verdad es que me he subido una vez, yo creo que en mi vida, a esos coches tan horribles. No se suba mucho porque queremos que usted siga viviendo. No, pero es una cosa increíble. O sea, yo conozco las 4 ciudades más grandes de China, pero también estuve transitando 2 veces, y fueron viajes largos, ¿no? Uno de 3 horas y uno de casi 5 horas, por los trenes de alta velocidad, porque era al principio, antes de que fuera a dar clases, fui a visitar algunas ciudades. También el modelo vietnamita, ahorita que hablas del Vietcong, es muy interesante, porque de alguna manera también, ¿no? Se han dedicado a abrirse y tienen capitalismo que ha funcionado de una manera distinta a la China, pero les ha funcionado extraordinariamente bien. Es gente también muy trabajadora, muy obediente, que tienen otro tipo de cultura y que no se puede entender, que no se puede reproducir. No descansan nunca. No descansan. Esas 2 culturas, pero además la cultura vietnamita es tan interesante, tan increíble, y estaba platicando con alguien, ¿no? Que por qué los vietnamitas no tienen resentimiento con los estadounidenses, pues porque ganaron la guerra. En realidad, creo que el que ganó la guerra, independientemente de todo, bueno, yo pienso, ¿no? O sea, pienso que porque ganaron la guerra, ¿no? Es una cosa muy complicada. La ganaron, increíblemente la ganaron, sí. Y los norteamericanos los humillaron, los hundieron en el fango, pero bueno, también los otros. Igual yo miro la estrategia norteamericana con China, ¿no? Que como la tienen bien rodeada. O sea, yo miro Corea del Sur, Japón, Vietnam aliado con Estados Unidos hace 15 años contra China, lo cual es una paradoja increíble, un giro, un plot twist de la historia, ¿no? Total. La India tiene sus problemas, y de hecho yo creo que Trump desde el primer gobierno, Biden también, me acuerdo de una etapa de The Economist,
y otra vez ahora han estado cortejando, ¿no? Sí, a India, sí, claro, por supuesto. ¿Usted percibió la fusión de la élite india con la élite norteamericana? Ese es un... Sí, claro, por supuesto. Mira cómo mira cuántos indios hay en el mismo gobierno, las empresas tecnológicas, en los bancos. El Los FBI. bancos están llenos El en el FBI FBI. lo dirige un indio. Claro, La vicepresidenta de Biden, Brahman. claro, La segunda dama del actual gobierno, la esposa de Vance, Usha, Brahman. claro, El claro. CEO de Microsoft, indio. El CEO de Google, indio. Son muchos puestos. Los programas de STEM, los programas de matemáticas, de física, las carreras o sea, de ciencia, el número de personas de élite china es muy importante, ¿eh? Muy importante. O sea, realmente son una élite. A mí, por ejemplo, si es un país que el sistema de castas no lo tolero de ninguna manera, ¿no? Porque sí genera una... Es verdad. Es espantoso, es un sistema de castas. Pero sí, esto se percibe en los Estados Unidos en particular, en las universidades, es muy claro. Es muy, muy claro. Muchos profesores, principalmente de economía, matemáticas, de lo que es science, technology, de tecnología y matemáticas, son de la élite de la India. Yo calculo que la huella británica en la India también puede haber vectorizado esto, ¿no? Yo creo que sí, seguro, pero desde Namanes, ¿no? Dirigiendo campos de concentración, ¿no? Para el British Empire. Bueno, y después también Pakistán, aliado tradicional norteamericano. Los tienen bastante rodeados a los chinos, y sin embargo los chinos, creo que no, pocos países del mundo, México debe ser uno de los pocos países del mundo que comercian más con Estados Unidos que con China. Bueno, pero es que México tiene o sea, por su localización geográfica, ¿no? No podría. Totalmente. O sea, no podría, y no va a poder. Y no va a poder. No va a poder. Yo lo entiendo perfecto, pero lo que quiero decir es, la mayoría del planeta compra más de China que Estados Unidos y le vende más a China que a Estados Unidos. Entonces, esa batalla económica, Estados Unidos irreversiblemente la perdió. Todo lo que está haciendo Trump es profundizar la caída. Claro. Pero claro, bueno. Totalmente. Profundizar la caída por un lado, pero por el otro lado, pues es una estrategia también de control y negociación. O sea, ve lo que pasó con Europa y ve lo que está pasando con México, ¿no? Luego hablaremos de Claudia Sheinbaum, porque es muy importante hablar de este tema de los aranceles, porque aquí sí nos están dando con todo, ¿eh? Con todo, con todo. Los canadienses no aceptaron nada, ninguna negociación, supuestamente los están castigando, pero ellos no están perdiendo nada, porque al final todos ellos son anglos, ¿no? Y al final son hermanos, no les van a hacer nada. A los que nos van a seguir pinando va a ser a México. ¿Por qué? Porque por esos aranceles vamos a dejarlo todo. Vamos a dejar economía, vamos a dejar energía, vamos a apoyar en el tema de migración, vamos a comerciar menos con China, cuando nos conviene comerciar con China, o sea, vamos a darles hasta lo que no les dio Salinas de Gortari y más. Y eso es tremendo, ¿no? Está bastante vapuleado económicamente, además, este año, ¿verdad? Mira, sí y no. Podría ser peor. Podría ser peor porque yo además, por mi edad, me tocaron varias crisis, ¿no? Me tocó la crisis de los 80s, me tocó la crisis de los 90, sí, me tocó la crisis del tequila, cuando tú naciste ese año, y cuando era más niña, pues me tocó la devaluación del peso con José López Portillo. O sea, esos años, ¿no? De la crisis del petróleo fueron tremendos, gran inflación. Luego, ya cuando éramos economías emergentes, pues nos tocó la crisis del 94. Entonces, fuimos un país, yo nací en el 75. Entonces, fue crisis tras crisis tras crisis económica. Entonces, ahora pues no tenemos crisis, ¿no? Ya no tenemos devaluaciones pero vamos a tenerlas. Va a ser un momento complicado, creo que va a ser así, porque el sistema americano se va a caer, ¿no? Eso es lo que algunas personas dicen. Y de alguna manera la economía mexicana está sujetada con alfileres por todo este gasto impresionante en programas sociales. Ya sabemos lo que pasa con ese tipo de políticas. Yo no entiendo. De pobreza, ¿no?
40% de pobreza todavía. Pero mira que el INEGI acaba de sacar las nuevas estadísticas y entonces bajó la pobreza extrema pues como 15, no me acuerdo, pero un porcentaje muy importante. Me imagino que también tiene que ver con medición, con condiciones generales. Obviamente el tema de la pandemia también hace que las cifras se inflen y se desinflen como se quieren inflar y desinflar, pero desafortunadamente para la narrativa de Claudia Sheinbaum, el combate a la pobreza ha sido todo un éxito. Y obviamente los programas sociales pues le han dado pues muchísimo apoyo popular a la presidenta, ¿no? Entonces, realmente, pero bueno, la deuda. Quiero recomendar el documental que sacamos de Clara Brugada hace poco también, que yo le veo a Clara Brugada una combinación de perfiles, ¿no? Tiene todo lo progre de Sheinbaum, pero también tiene lo de traccionar y utilizar la desesperación de los pobres como López Obrador. Me parece un personaje bastante peligroso que podría ser eventualmente sucesora o continuadora, aunque ya tiene algunas cuantas peleas, ¿no? Con Sheinbaum. No creo que sea, pero sí es un instrumento muy importante de las élites, ¿no? Digo, tú sabes, no lo terminé de ver, lo empecé a ver y vi lo de la que se agarró como una que cerró la calle con estambre, ¿no? Y que se puso un micrófono con un palo de escoba. Fue interesante. Yo la he seguido con Elmer Bauman. Él y yo cada vez nos hace más, nos revuelca más el estómago, ¿no? Porque obviamente estas políticas que sí está ella poniendo en práctica, ¿no? Sí está poniendo en práctica estas ciudades de 15 minutos, pues todo el tema, cómo manejó Iztapalapa, porque es de ahí, y bueno, al final ella es esta gran vocera, ¿no? De la agenda de Naciones Unidas, de la agenda del 2030, o ahorita no sé cuántos va a ser, 2050, no sé. Pero hablando, y bueno, regresemos a China un poco mejor, sí, por este tema del 2035 y de la planeación central. Me parece bien. Eso es lo que pasó en el primer gobierno de Trump y pasa ahora. Trump se repliega o retrocede de ciertos organismos internacionales y China avanza firmemente, ¿no? Como la ONU, por ejemplo. Y yo miro hoy, por ejemplo, Trump aislado en la defensa del psicópata genocida de Netanyahu, y los chinos mandando aviones, que le importa nada lo que le dicen los israelíes, mandan los aviones de ayuda humanitaria a Gaza, y es como que China siempre termina más alineada con el mundo. Ahora China tiene ese diálogo con Europa también, que además Trump es como que escupe a los aliados y los obliga a irse con China, prácticamente los humilla, los provoca. Yo a veces me pregunto si Trump no es agente chino. ¿No? Pues sí, podría ser, ¿eh? No, mira, es algo muy interesante, porque esta destrucción, ¿no? Del centro de poder y este gran caballo de Troya, ¿no? Que es Donald Trump, porque parece que está haciéndolo todo mal, ¿no? Para que tengan más drogadictos, para que esto sea un desastre. Pero dígame, hagamos esa conclusión comparativa. Usted vive en Estados Unidos, viajó por quinta vez a China. ¿Qué ve de contraste entre las dos sociedades, haciendo el paréntesis de que China también tiene un tema económico importante con problemas parecidos? Todo. Escribí 2 pequeñas pues notas de viaje, ¿no? O sea, todo. Es que, por ejemplo, acabas de decir cuestiones muy básicas de política, ¿no? Trumpista versus la política de Xi Jinping. Bueno, hablamos de Xi, pero al final es el Partido Comunista, porque todos ellos, si nosotros recordamos a Mao, ¿no? Uno de sus grandes preceptos de Mao, además de uno de sus grandes objetivos como la revolución cultural, hacerla para hacer a China, es esta idea de que no puede alguien sobresalir de cierta manera, ¿no? Como un nuevo rico, sino que es un combate a la corrupción para que el partido pueda realmente el comunismo, ¿no? En todo su esplendor, donde realmente no pueda alguien llegar más arriba, ¿no? Porque todo la decisión va a ser central. Entonces, es muy interesante ¿qué estaba diciendo? Lo de Xi Jinping. Sí, está diciendo, efectivamente.
No, yo sí como que iba a decir algo bien importante. Estados Unidos, que Sí, no puede ser más distinto. o sea, una de las cosas, ¿no? O sea, es eso, la diferencia entre China y Estados Unidos. Vas acá y ves ciudades limpias, sin personas pidiendo en la calle. Y ahorita Estados Unidos es el problema fundamental de las principales ciudades en los Estados Unidos. La pérdida de vivienda, la adicción dicen ellos, al fentanilo, la adicción a metanfetaminas, a todo tipo de drogas. En los Estados Unidos... Hemos hablado que es aberrante el relato patético de que China les manda el fentanilo, que lo inventaron los americanos, literalmente. Claro, por supuesto, por supuesto. México, y mira... cómplicemente van los cachorros de AMLO y de Sheinbaum y dicen, sí, fentanilo China. Fentanilo, porque tienen que repetir como loros, como merolicos. ¿Por qué? Porque te están diciendo que te van a poner. Los hackers rusos y el fentanilo chino. Exactamente. Oye, y estos cuates... En Argentina con Milei también están con esa estupidez, que ahora viene el fentanilo recargado, envenenado de China, obviamente, ¿no? Y que todo tiene fentanilo, pero ¿de dónde? Con brazalete de jamás. Con brazalete de jamás. Bueno, es que ¿a quién se le ocurre no hacer la pregunta? Todos los precursores vienen de China, pero ¿por qué de China? O sea, ¿por qué tendrían que venir de China? Si ya Reuters, también seguramente como tema de propaganda, no, pero ahora los precursores también vienen del norte, vienen de Canadá, y se hace el fentanilo también en Canadá. ¿Y por qué no se hace en Estados Unidos? Porque además hace mucho más sentido que se haga en Estados Unidos para evitar el riesgo, ¿no? De que sea decomisado. Entonces, ¿por qué no mandas los precursores y lo haces en Estados Unidos? ¿Por qué lo tienes que hacer en México? En laboratorios que parecen de juguete, o sea, que parecen más bien un laboratorio de metanfetaminas. Claro que hay laboratorios de metanfetaminas, y esas metanfetaminas se quedan en México. O sea, lo vi en el caso de Tijuana. O sea, era un lugar donde había muchas personas anexadas, una adicción tremenda en la frontera, pero mucho más del lado estadounidense, porque ahí sí los ves doblados. Ahí sí ves gente doblada, nada más cruza la frontera, no sé por qué, pero esos doblados de fentanilo, solamente los vi así de doblados, y el número de doblados, yo no he visto ningún doblado más que en Nogales. Todo estudiante que tengo yo es literatura sobre drogas, escotados, aslos. Es un tema que me gusta realmente. Te quiero contar, qué bueno que me dices que te gusta eso, porque tú eres completamente, eres un libertario, y sé que a ustedes les provoca escozor China. Y obviamente el tema de la política de drogas, China, y eso sí, me estabas diciendo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que viste qué viste de diferencia? Algunas cosas que a mí me llamaron la atención. Escribo sobre lo aparente, ¿no? Sobre muchas cosas, sobre esta transformación real, energéticas hacia renovables, por ejemplo, con el caso de las motocicletas, los carros eléctricos. Es que no se veía en 93 el cielo, no se veía el cielo. O sea, era la inversión térmica y la contaminación, pero por la contaminación, hacía que no se viera el cielo. Ya se ve el cielo, y ni siquiera sientes a las motocicletas, son miles de motocicletas, todas son eléctricas. Los carros están todos ayudando a la cuestión climática, y lo hicieron de verdad, no como una cuestión de propaganda, porque necesitaban hacerlo y además desarrollar una industria. Necesitaban reducir la dependencia del petróleo, porque tiene una... Además de todo. Totalmente. Hay que agregar que un factor que hizo potencia a Estados Unidos, por más que siempre, yo recomiendo mucho el documental que hice de los orígenes secretos de Estados Unidos, histórico, es muy interesante, ¿no? Cómo empezaron ya imperialistas y demás, pero el factor geográfico los favoreció mucho. Dos océanos que los protegen de potenciales invasiones y una riqueza impresionante de recursos naturales. Y un ejemplo... Se robaron de México. Que hoy, claro, se robaron medio México, también estafaron a Napoleón, Luisiana no era el estado, era todo el centro de Estados Unidos, no le pagaron, pero bueno, no importa, sí, obviamente lo robaron, pero eso lo llevó a la autosuficiencia energética. O sea, por ejemplo, los norteamericanos tienen esa ventaja hoy, que es netamente la suerte de la naturaleza que les tocó, obviamente combinado con el fracking, pero tienen autoabastecimiento energético, China no. Totalmente. Y China no tiene
detenerlo porque es una industria mucho más grande que la norteamericana, que provee a todo el planeta hoy por hoy, entonces no hay forma. Entonces yo creo que los autos eléctricos los impulsaron tanto, al principio China se oponía, pero después los impulsaron tanto porque necesitan priorizar el petróleo para la industria. Sí, y además de todo, estás generando economías reales, o sea, estás realmente haciendo algo que todo el mundo, que vas a ser el primero, y esto es lo que ellos hacen. O sea, al Pero iba a final... decir una cosa del tema de los yonkis. La figura del yonki, del reventado y tal, en gran medida es un estereotipo cultural al que adhieren muchos pusilánimes. O sea, la mayoría absoluta de las personas que consumen sustancias psicoactivas, consumimos, pero de sustancias psicoactivas, lo hacemos insertados en la sociedad, produciendo, sin molestar a nadie. El tipo ese va reventado, destruido, vago, así, sí, le roba a la madre para comprar y se mete porquerías y tal. Son distintas formas de elegir cómo quitarse la vida, ¿no? También está el alcohólico del mismo tipo humano y está el que se revienta con apuestas. Claro, la gente los quiere, pobrecito y todo esto, qué terrible, qué tragedia, pero no es culpa de la sustancia, sino de una persona que está mal en una sociedad que puede ser bastante dura y excluyente con ciertos individuos. Claro. Entonces, Claro. esa combinación, un país lleno de dementes, permítame decirlo, que es Estados Unidos, con el Ritalin que le dan a los chicos, quemándoles la cabeza con drogas legales, con anfetaminas desde que son niños, porque no se adaptan al sistema, con los problemas sociales, la discriminación, el sectarismo, la frialdad en general en el trato, un modelo muy distinto al mexicano, donde por más pobre que sean la familia, los afectos, Claro. en una idiosincrasia más católica, ¿no? Es como que se contiene más a las personas. Yo creo que eso genera también que en Estados Unidos haya tanta gente reventada en las calles. O sea, no tienen esas estructuras de contención sociales que no tienen nada que ver con el Estado. Y además una cultura de la violencia, del exitismo, un montón de cosas, más toda esa hipocresía puritana de, ay, mi hijo se fue un porro, entonces lo echo a la calle. Y ahí en la calle es donde descubre el crack, obviamente, ¿no? Creo que todo eso incide. Y después en China también está el factor de que si hay uno que es muy rebelde, que no se inserta en la sociedad y que le roba a los padres, lo purgan. También esa es la realidad. Mira, no, es que eso era lo que yo quería llegar. O sea, por eso te digo, para ti sería algo de lo más aberrante, pero es bien interesante que ellos han podido controlar a su población porque ellos tienen un pavor tremendo, ¿no? Por las guerras del opio. Y ellos tienen una política, eso así que a ti te haría, te causaría urticaria, ¿no? La política de tolerancia cero al tráfico de droga y además una política de limpieza a fuerzas de los adictos, ¿no? Y bueno, yo creo que es verdad los datos que ellos proporcionan, ¿no? O sea, obviamente hay drogadictos, o sea, y los reconocen, ¿no? Eso creo que, o sea, los drogadictos van a existir en todo el mundo. Es como la prostitución. O sea, mientras existamos va a haber gente que le va a gustar las drogas y que se va a destruir, y gente que va a tomar, y gente que va a destruirse después de la bebida, y además hay gente que va a vender su cuerpo y hay gente que lo va a consumir. O sea, eso no podemos negarlo. Pero es algo bien interesante como su política de tolerancia cero al narcotráfico, que implica pena de muerte. Tú eres narcotraficante y pena de muerte. Y tú eres adicto y te mandan a un centro de rehabilitación, que son espacios que dicen que son tremendos, manejado por militares, ¿no? La administración de estos centros de rehabilitación son manejados por militares y de alguna forma con toda la hipervigilancia, o sea, con la hipervigilancia que existe en China, con las cámaras, ¿no? O sea, sí es un sistema que te contiene a hacer esto y mucho más a vender droga dentro de Estados Unidos. Y yo escribí un pequeño texto haciendo una comparación de la política de drogas de los Estados Unidos, que la conozco bastante bien, y la política de drogas de China, que no la conozco bien, pero quiero conocerla y quiero trabajar con personas que me ayuden a entenderla. Y a mí me empezaron a decir algunas colegas de China que el tema de la tolerancia cero no es lo único,
que hace que los niveles de adicción sean relativamente bajos y muy bajos si los comparas con Estados Unidos. En un momento, una señora, en un programa, yo me atreví a decir esto y me dijo, no, es que en China, y empezó a decirme una serie de conjeturas, y yo le pedí los datos, y los datos no me los supo dar, o sea que estaba realmente inventando la información si no me decía de dónde venían los datos. Pero las personas en China, yo pregunté y me dieron pues los datos oficiales que están obviamente en la embajada de Estados Unidos, que a todos se les puede compartir, ¿no? Que el gobierno chino da a conocer. No sé qué tan real. La fiabilidad. No, sí, exacto. Yo no sé qué tan real sean o no, pero con lo que ella me dice, me hace sentido que relativamente los niveles sean muy bajos. Tú no vas a ver un drogadicto en la calle, no vas a ver a un junkie en China. Los mandan al calabozo, ¿eh? Sí, con los católicos. Tampoco va a haber un católico rezando porque lo cargan en la camioneta y se lo llevan al campo de concentración también. Y además le venden un órgano, no sé. O sea, y le venden el órgano. O sea, son turbios. No, totalmente. Igual, pese a eso, hay que destacar algo. China tiene 1.100 millones de habitantes, ¿verdad? Más, 1.300 millones, 1.400 la India ahora. Bueno, sí. Los norteamericanos tienen 350, tienen 4 veces más. Hay 4 chinos por cada estadounidense. Sin embargo, los norteamericanos tienen muchos más presos que los chinos. Los estadounidenses tienen más. Sí, no, eso es objetivo, Guadalupe. Eso es objetivo. Los estadounidenses tienen muchos más presos, lo busco ahora. Tienen mucho más presos en términos absolutos y muchísimo más presos, creo que 8 veces más presos en términos relativos, lo cual también da la pauta de que la democracia estadounidense, muy amiga de la libertad individual, no es, porque hay un montón de gente que está presa precisamente por delitos sin víctimas, pseudo delitos relacionados a drogas, por ejemplo, entre muchas otras cosas, ¿no? Totalmente, pero permíteme también, y sí me gustaría mucho saber este dato, pero permíteme también tratar de responder esta pregunta con el tema de la política de drogas. Si se hace una comparación, o sea, ¿en qué se basa la política de drogas china? Obviamente en el mercado interno. O sea, te ven a ti traficando droga y vendiéndola, tú eres el dealer, tú te mueres, ni siquiera te mandan a la cárcel, te cortan la cabeza, o sea, te matan. Si tú te vuelves drogadicto, pues te mandan al calabozo, de alguna manera le llaman un centro de rehabilitación, pero se enfocan en el mercado interno, se enfocan en el país. O sea, es un enfoque de tolerancia cero con resultados supuestamente muy interesantes. Ellos pueden vender precursores y te dicen, bueno, la verdad es que los precursores no se utilizan para hacer droga. Si ellos quieren decir que vienen los precursores se venden para hacer medicinas, para la industria farmacéutica, no para hacer drogas. Yo no sé por qué nos culpan de esto, porque se venden todas estas cosas y si ellos se quieren, ¿cómo se llama? Si ellos se quieren morir con eso, pues yo creo, me imagino que es problema de ellos. Pero también me explican una cosa bien interesante, culturalmente, ellos tienen un pavor por el tema también. Obviamente ellos cuando van a la escuela tienen materias de tronco común en el cual aprenden muchas cosas, ¿no? Y obviamente, pues sí, una propaganda gubernamental impresionante, donde hay un lavado de cerebro, me imagino, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque así se hace ese país y así se ha hecho ese país. Hay, obviamente, restricciones a toda la información que algunos se los brincan, pero la mayor parte no tiene acceso al Washington Post, al New York Times, al CFR, no lo tienen. No pueden acceder a ninguna plataforma que no sea manejada por el gobierno chino, a menos de que se brinquen esa pared, ¿no? Ese firewall. O sea, pero bueno, dicen que también los medios de comunicación, las películas, todo es el policía que salva al pueblo de un narcotraficante, ¿no? O sea, es todo un combo. Es todo un combo, pero todo está dirigido al mercado interno. ¿Qué hace Estados Unidos? Lo opuesto, completamente lo opuesto. Por eso quería ¿qué es lo que está haciendo Trump? Está
Está un dando aparato todo de... para que te destruya. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos tipos? Están afuera, todo es afuera, la DEA está afuera. Y adentro la gente puede consumir lo que quiera. Ya lo hemos hablado. A ver, te voy a hacer una Guardan todos pregunta. presos. Tengo las cifras. Primero, me sorprende un montón, por cierto, los chinos les agarró la compulsión totalitaria peor en esta última década. En el 2011 tenían la mitad de presos prácticamente, o sea, se duplicó en estos años. Pero bueno, los chinos tienen 1.700.000 presos aprox. No es mucho. Los yanquis, y para 1.000 y pico de millones, no. Los yanquis tienen 1.800.000, 2 millones prácticamente. Después los yanquis tienen 4 millones bajo el régimen de parol y libertad condicional, una locura. Si cobra el total son 6 millones con restricciones sobre su libertad en Estados Unidos. Pero claro, son 4 veces menos. Entonces, Estados Unidos tiene 4 veces más presos que China proporcionalmente. Cada 100.000 habitantes, los países con más presos por cada 100.000 habitantes son El Salvador, Cuba, Ruanda y Estados Unidos. Estados Unidos tiene 531 presos por cada 100.000 habitantes. 531 presos por cada 100.000 habitantes. O sea, Estados Unidos tiene 4 veces más presos. China tiene 118. O sea, Estados Unidos, que supuestamente es el país de la libertad, tiene 4 veces más habitantes presos que China. Claro, porque es un negocio. Es el sistema carcelario industrial, ¿no? Como le dicen, el Prison Industrial Complex. Es que de hecho China tiene pena de muerte más, digamos, ampliada todavía. Estados Unidos tiene pocos estados. China la tiene instaurada a manera de... por el Partido Comunista. O sea, es nacional. Es económico, además. O sea, para los norteamericanos es un negocio tener a alguien preso y para los chinos es más práctico matarlo. Pero bueno, aún así, sí. Sí, eso es práctico matarlo. Ellos no, además de todo, por ejemplo, el tema de la salud pública, ¿no? O sea, una persona viene enferma y pues aborto total, ¿no? O sea, y aborto porque tiene que ser, no podemos lidiar con, bueno, no sé cómo sea, pero por ideología y me imagino que también por política, no sé. Otro tema alucinante, que me parece una pequeña ventaja de Estados Unidos sobre China, que poca gente mira. China tiene más envejecimiento poblacional que Estados Unidos. Eso es un problemón para una sociedad industrial. O sea, tantos años que aplicaron la ley Mao de un solo hijo. Ajá, de un solo hijo, sí. Van por el camino opuesto, pero es una sociedad muy envejecida. Increíblemente, gracias a los inmigrantes, por eso Trump todo parece que lo va a detonar, pero Estados Unidos tiene más tasa de natalidad, ¿sabía? Sí, es un problema y ahorita por eso, o sea, obviamente no solamente terminaron con la política de un solo hijo, sino que están promoviendo que las familias tengan más hijos. Aunque fíjate que es algo bien interesante que lo platiqué con muchas personas que venían conmigo, con algunas personas que venían conmigo. Yo me imagino que es por el tema social, ¿no? En las calles no ves viejos, en las calles ves mucho joven. Ellos se jubilan muy, muy jóvenes. O sea, gente que se jubila casi a mi edad, 52, no sé, mujeres. O sea, yo ya me puedo jubilar casi en China. Me siento ya bien vieja. Entonces, trabajando 7 días por semana, debe tener una gana de jubilarse a los 52 años. Sí, ¿verdad? No, yo no me voy a jubilar. Nosotros trabajamos 7 días por semana y vamos a trabajar hasta morirnos. Hasta morir, ¿verdad? Como que yo no me quiero morir. Encajaríamos perfectamente en China. Exactamente. No, sería como muy, muy, muy tremendo, ¿no? No trabajar. La tasa de natalidad sabe que por debajo de 1,2 no hay recambio. O sea, la sociedad se empieza a morir. Los chinos tienen negativo. Un hijo por mujer. O sea, están por debajo de la tasa de recambio. Los yanquis, es increíble, o sea, los inventores de Planned Parenthood no le hicieron tan mal porque tienen 1,62. O sea, los yanquis tienen una de las tasas de natalidad más altas de América. Están más altas que Uruguay, más altas que Argentina, más altas que Chile, más altas que un montón de países. Wow, por los inmigrantes, yo creo. No, en serio. Pero no está tan mal el tema demográfico, por eso termina siendo decisivo. Decisivo para que una sociedad continúe y se siga desarrollando, obviamente, y eso lo hicieron también a propósito, ¿no? O sea, la política migratoria también es muy perversa, ¿eh? Y va con esa mentalidad. No lo hicieron mal en ese sentido. Y China, bueno, o sea, tardíamente, pero también tiene su lógica ahora, ¿no? O sea, están promoviendo el tema de los hijos y lo hicieron mucho antes que los japoneses, ¿no? Porque es una sociedad donde hay lugares donde no hay pañales para niños, hay pañales para ancianos.
O sea, eso me lo acaba de decir una amiga que es japonesa, ¿no? O sea, estaba diciendo, no, es que y una vez estuve buscando un pañal para mi hijo y lo único que vi fue pañales para ancianos, ¿no? En una tienda, ¿no? De autoservicio. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Pero un poco volviendo al tema de las drogas. Estados Unidos sí tiene un problema de crisis de adicción, tiene una epidemia de adicción. Eso a mí me queda muy claro. Por lo que estamos viendo en las calles, ¿no? Además, el olor y bueno, todo. Yo lo he visto en todas estas calles y de alguna manera se utiliza como propaganda del gobierno de los Estados Unidos, pero es un problema enorme, ¿no? En las principales ciudades. Claro, pero por ejemplo, la República Checa tiene 60 y pico % de la población que consume, que además les encantan las drogas duras, ¿no? Todo esto en contexto educativo, informativo, periodístico, no hacemos apología, le explico a YouTube. Pero los checos no tienen gente viviendo en la calle. Y no tienen una tasa de delitos alta. Y encima, además, tienen la mayor libertad de armas de Europa, justo los checos. Y no tienen tiroteos. ¿Cómo explicas eso? No, yo como lo explico, pero es el ABC. Los norteamericanos son una sociedad que lucra a partir del malestar. Hacen la industria del rehab, la industria de te doy una droga peor para desengancharte, la industria de te meto mucho y gano con tu dinero, gano metiéndote preso. O sea, tiene una industria a partir del sufrimiento que es la industria del prohibicionismo. La industria del prohibicionismo generó eso en una sociedad enferma y violenta, con los vínculos sociales disueltos, que están mal. De hecho, le distribuyen, insisto. Usted mira la estructura molecular del Ritalin, que es lo que al 30% de los estudiantes en Estados Unidos en algún momento le dan Ritalin, y mire la metanfetamina, la que venden en Breaking Bad. La estructura molecular, mire la foto, no hay que ser un experto en química para darse cuenta que es prácticamente lo mismo. O sea, y así le queman la cabeza a los chicos que después hacen los tiroteos contra los compañeros. Después se quejan del fentanilo, no de las psiquiatras, del fentanilo. O sea, es una sociedad problemática. Es como lo de Michael Moore cuando hace el documental de las armas y dice: en Canadá tienen la misma libertad de armas, es más, la gente tiene más rifles en Canadá que en Estados Unidos, pero en Canadá no hay tiroteos masivos. ¿Por qué? Sí. Por lo mismo, porque no es una cuestión de libertad o de disponibilidad, no es una cuestión, me parece, de idiosincrasia social y del abordaje también político que se le da. En República Checa está prácticamente despenalizado el consumo. En Portugal, además, la distribución. En Holanda, la venta. No tienen los problemas que tiene Estados Unidos. Son países con renta per cápita similar y no tienen los problemas que tiene Estados Unidos. Consume más gente en esos países y no tienen gente en la calle sacándose los ojos de manera masiva. O sea, claro, es algo que tiene que ver con el modelo social americano. Totalmente. Aunque quisiera yo preguntarte una cosa a ti. El tema de la prohibición. O sea, tú hablas de que Estados Unidos ha lucrado con la prohibición, pero la prohibición en Estados Unidos sí es algo, yo no sé si lo he platicado contigo, pero hace poco surgió un librillo ahí, un librillo porque me parecen todos sus argumentos tan cortos, tan malos, ¿no? Que es los carteles gringos, ¿no? A ver, porque eso sí, he sido criticada por criticar este texto, que me parece muy mal investigado y como te dije, pues realmente tratando de poner en la mesa una idea que yo no la he visto en las calles de los Estados Unidos, porque la prohibición existe y se lucra con la prohibición. Se lucra con la prohibición fuera de los Estados Unidos, pero dentro de los Estados Unidos me queda muy claro que yo siempre me puse a cuestionar, ¿no? Como loro, porque alguien dijo una vez y yo lo empecé a repetir, si hay carteles mexicanos, colombianos, estuvo el cartel de Cali, cartel de Bogotá, todos, ¿por qué no hay carteles de Chicago, de Filadelfia, el cartel de San Francisco? Yo decía eso, pero como me di cuenta cuando fui a Skid Row, cuando fui a Camden, cuando fui a Kensington, y alguien me lo dijo, me lo dijo un cónsul, dice, pues es que aquí pues sí, hay muchos presos por el tema de las drogas, sí, pues los mandan a la calle, los mandan a la cárcel a
a pandilleritos, latinos, negros y muchos de ellos consumidores adictos. Pero en realidad hay un consumo de drogas muy interesante, porque me decía el cónsul, pues que aquí hay aquí cambia. O sea, yo como que cambia. Sí, aquí cambia. Tú pasas la frontera y tienes como libre mercado. Y es verdad que hay espacios de libre consumo de droga, que así se llaman, espacios de libre consumo de droga, como en el caso de Kensington, de estos lugares de la crisis del fentanilo, de los epicentros de la crisis del fentanilo, de la epidemia de opiáceos y opioides, antes de la crisis del fentanilo. Bueno, pero eso se hacía vendiendo crack en los barrios afroamericanos para matarlos a todos. No existiría el crack si se vendiera como se vendió en todo el planeta hasta la década del 60, la cocaína en la farmacia. No existiría el crack directamente. O sea, es un producto de la prohibición. Las cosas con las que se matan son productos de la prohibición. Si estuviera legalizado el opio o la heroína, no tendrían ninguna razón de ser el fentanilo. Claro. Y tantas otras porquerías que han inventado ad hoc para sustituir sustancias que prohibieron. O sea, me parece que además usted dice las zonas libres de consumo para los reventados que ya se están por morir, porque es bien eugenésico eso. Claro, es bien eugenésico, claro que sí. Pero entonces no hay cárteles. Es cierto que hay pandillas. Hay pandillas que los llevan, hay dealers. Y esos terminan en la cárcel algunos, o sea, porque hay que tener cierto control. Pero ¿por qué son las farmacéuticas? Exacto, es lo único cártel que existe y es el más grande que existe. El mayor cártel de la droga son las grandes farmacéuticas. ¿Quién lo distribuye? ¿Quién lo distribuye en Estados Unidos? Es que la policía, o sea, no sé. Es que, la policía, lo dijo usted, la policía. Exacto, la policía. Pero entonces esta idea de que los cárteles gringos me parece fuera de contexto. Me parece una tontería decir, simplemente hablar de un cártel gringo, porque es tener poco conocimiento de un país en el cual se están dando procesos muy diferentes como los que estás describiendo tú. O sea, no existe como la idea que tenemos y que ha implantado Estados Unidos con relación a los carteles mexicanos y los carteles colombianos, que además de todo ellos los han favorecido de muchísimas maneras. Y la DEA ha estado presente en cada uno de los momentos en que estas organizaciones surgen y además con su propaganda los hacen. ¿Quién hizo a los Chapitos? ¿Quién hizo al cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Quién hizo a los Zetas? O sea, en realidad es una arma de control geopolítico y geoestratégico. Ya lo hemos hablado muchas veces. Pero bueno, ¿cómo es la política de drogas estadounidense? La prohibición para afuera y para adentro la reducción de daños, que es probablemente lo que estás diciendo tú. Lo del Narcan, o sea, con una droga le mantienes la vida a un adicto que piensas que ya nunca se va a rehabilitar. No estoy hablando de lo que se deba o no se deba hacer. Simplemente estoy haciendo una comparación. No estoy diciendo que la política de tolerancia cero en China sea buena, pero yo veo lo que se ve, y no estoy diciendo que sea bueno. Yo no veo adictos en las calles como los veo en Estados Unidos. Y me imagino que no los hay. Y los adictos han de tener unas dinámicas sociales muy distintas, porque si tienes, por lo menos en las ciudades, porque debe haber otro tipo de dinámicas en el campo, o sea, lo reconozco completamente, pero veo una diferencia muy grande. O sea, si el problema de Trump, por lo cual según esto le está poniendo aranceles a México, el arancel del fentanilo, y le quiere declarar la guerra a los carteles y quiere mandar a los drones y quiere mandar al ejército a México, es porque su sociedad está muriéndose, su sociedad está completamente acabada, llena de drogas. Entonces, bueno, si ese es el problema, pues yo diría, pues entonces, con su tolerancia cero al narcotráfico y con su forma de tratar las adicciones, donde sí se tratan supuestamente las adicciones, supuestamente habría que hacer más investigación. Sí, bueno, pero es solucionar la pobreza al estilo Jonathan Swift. Démosle de comer la mitad de los niños pobres a la otra mitad. O sea, secuestrarlos para sacarlos de la calle tampoco, no sé si es tan... No, claro, o sea, no estamos calificando. ¿No? ¿Por qué Holanda no tiene las calles así atestadas de muertos vivos?
Pero sí hubo un Pero Holanda incremento. no tiene ganas de invadir México, doctora, lo acaba de decir usted. Si no tuvieran a los zombies en las calles, no tendrían la coartada para dominar y someter al resto del planeta. Totalmente, o sea, totalmente. O sea, es una política de drogas que no es una política de drogas, y es una política de control geoestratégico y geopolítico. Y eso lo sabemos, ¿no? Pues de expansión territorial. Obviamente, eso sí lo podemos entender. Pero si se quejan de eso, si nosotros vamos en el nivel básico, pues ¿quién está dominando en el tema de política de drogas? Pues China. En el tema de la cuestión del impacto de la protección al medio ambiente, mira que sus programas sociales, ¿no? Todo lo que es la cuestión del ambientalismo, pues ellos están realmente a la vanguardia en ese sentido, ¿no? Lo más woke de lo woke. Y sí lo están haciendo porque lo necesitan. O sea, porque es una cosa muy distinta, ¿no? O sea, es el país más contaminado del planeta, ¿eh? Sí, pero de alguna forma han podido avanzar en una reducción importante en los niveles de contaminación de una forma... Corrijo, no es el más contaminado. China, India y Rusia son los más contaminantes. Contaminantes. No contaminantes. Ajá. Contaminada la India igual, también China muy contaminada, pero son más contaminantes, porque también tienen toda una práctica de pesqueros, por ejemplo, que eso afecta al mar argentino, en fin. Es general, pero es una cuestión industrial y sí tiene razón, entiende usted. Están mucho más avanzados en la cuestión de la producción limpia, en serio, y con menos sobreactuación incluso. Totalmente. Así que, bueno, doctora, entonces, si quiere cerrar este bloque con una conclusión, así ya. Bueno, es exactamente esa idea, ¿no? La idea que yo quería compartirte es que esta no es una, o sea, no es una glorificación al régimen chino. Yo no puedo decir que a mí me fascina ver este avance tan importante, estos tres grandes objetivos del Partido Comunista Chino, que ya una de ellas se cumplió en el 2014, que es erradicar la pobreza extrema. Supuestamente la han erradicado. Tendríamos que ver, es un monstruo. Yo no lo puedo ver, no lo puedo abarcar. A mí me encantaría, como te digo, ir todo el tiempo y conocerlo, así como Henry Kissinger, ¿no? No como Henry Kissinger, pero es que es fascinante la cultura del trabajo, el esfuerzo. A mí lo que peor me puede pasar es ver una persona floja. Una persona floja me cae mal, la gente floja me cae muy mal. O sea, sí, ¿verdad? Es que la gente floja es mala, o sea, la maldad viene de la flojera. Y entonces por eso a mí me gusta ver, o sea, esta ética del trabajo parece fantástica. Entonces ellos dicen que para el 2014 ya erradicaron la pobreza extrema. Para el 2035 van a ser un país de clase media. Así con todo lo que implica ser de clase media. Ellos lo tienen muy claro. Y para el año 2050 van a ser la próxima potencia mundial. Y también tienen muy claro que les falta mucho en el tema económico porque no existe una igualdad de desarrollo. Ellos lo tienen claro y ellos saben dónde están los lugares, por lo menos las personas en la universidad con las que platiqué. Entonces realmente haciendo estas comparaciones, viviendo una realidad que jamás me imaginé poder verla en 30 años, que sí es mucho tiempo, pero cada vez que he ido a China me sorprende el desarrollo, la posibilidad que tiene su gente y de alguna manera comprendo el control, la hipervigilancia, comprendo muchas de las cosas que vienen detrás de esto. Y es lo que pasó con eso que llamaron pandemia y que de alguna forma todavía no lo entiendo muy bien en China, porque algo sí se creó. Hay algo de razón, hay algo que pasó, porque a los chinos no los dejaban salir de un espacio, los encerraron. Todo lo que nosotros vimos en los medios sociales es verdad, yo lo pregunté, fue espeluznante. No los dejaban, o sea, había un caso y cerraban toda la calle o toda la universidad. Un caso. Les hacían pruebas diarias.
no podías hacer nada, o sea, yo no sé si fue un experimento o si realmente tenían miedo de que esa cosa que alguien esparció, los fuera a acabar. O sea, era una cosa impresionante. Sabemos todo lo que son capaces de aguantar, sabemos lo que son capaces de imponer, sabemos muchas cosas, pero de que se han desarrollado, de que han logrado de generación en generación en generación una mejor posibilidad, por lo menos material, para algunas generaciones y para los ricos, la posibilidad de viajar, de disfrutar, de tener muchas cosas, porque hay muchísimos ricos, numéricamente, son muchísimos chinos. Muchísimos chinos, muchos chinos ricos. Dices tú, no lo quiero imponer en ningún lado porque no se puede. En China, como China no hay dos y no va a haber dos. Lo vimos, lo hablamos poco de quiénes son, de dónde vienen, qué tuvieron que pasar. O sea, estuvo Mao y luego estuvo Henry Kissinger y Deng Xiaoping. O sea, ha sido todo un proceso. Y no nada más porque te impongan unas camaritas y te digan que te van a poner una curva biométrica, te van a mejorar las cosas y ya no va a haber robos. Si el que te va a robar es el que está adquiriendo tus datos. O sea, lo que el Foro Económico Mundial, de alguna forma, y más hace unos cuantos años, más bien antes de la sopa china, como tú le dices, y durante la sopa china, todo esto son babosadas para seguirnos controlando y para seguir, para seguirnos controlando, porque ya nos controlan, y para extraernos aún más rentas, ¿no? Porque no se puede, nadie puede hacer lo que está haciendo China y todo lo que le ha costado a China. Pero a mí me fascina, me gustaría aprender y me gustan como pueblo. Es un pueblo trabajador, es un pueblo muy interesante, muy interesante. Sí, y no soy un fundamentalista de las mediciones de IQ, pero tiene las más altas en Extremo Oriente. Japón, China, Corea del Sur. Impresionantes. Y además esa disciplina, lo del IQ es difícil, ¿no? Sí hay. Pero tienen los puntajes más altos. Eso es. Más que los norteamericanos, más que los europeos y más que los latinoamericanos. Haber dado clases ahí fue para mí una verdadera, una cosa que nunca me había pasado. Como te dije, 31 alumnos, de esos 31 alumnos, siempre hay alguien en Estados Unidos, siempre hay, otra cosa, perdón, nada más para terminar, porque eso es muy interesante, esta anécdota. Yo espero que no vengan los del ICE, de Trump atrás, y se la lleven. Es ciudadana, por favor, no se la lleven. No, pero ya se están llevando, me dice una amiga, los naturalizados también, tengo miedo de ti. Yo, sí, hombre, caray, me pueden decir, no, naturalizado, ya cometiste, eres espía chino, ¿no? Porque les encanta decir que los espías y no sé qué. No, hombre, sí me pueden meter por ahí. Además, yo creo que estos cuates sí quieren replicar una revolución cultural, ¿no? A la estadounidense. Sí, está macartismo, pero ahora lo que está haciendo Trump es como salió mucho peor de lo que esperábamos Trump, y no esperábamos nada de él. Nada. Fíjate que estaba hablando con Rubén Luengas sobre este autor Zweig, que habla, ¿cómo se llama este señor? Stefan Zweig. No me acuerdo cuál fue este libro que me recomendaron sobre la pérdida de la libertad, que este señor tenía toda la libertad y de repente la perdió y se terminó suicidando también, ¿no? Un gran escritor, un tipo extraordinario, y nos puede pasar, no sabemos lo que pueda pasar. Estamos en una etapa complicada, ¿no? Espero que no se pierdan estas libertades y no se van a, o sea, siempre es China, ¿no? Estas personas que me dicen, es que China y este régimen sin libertades y no sé qué, pero quién sabe lo que nos espera, ¿no? Hablo en este país en el que vivo yo. Entonces tenemos que tener memoria, ¿no? Y eso pasó en algún momento en algunas partes del mundo y podría volver a pasar, y ahora en la parte del mundo que menos nos imaginamos. Hablas de ese caballo de Troya,
que puede ser Trump, que está dándole toda la posibilidad a China, porque están haciendo todo mal. Y pues China parece estar haciendo las cosas no perfectamente bien, porque también tienen sus problemas, la burbuja inmobiliaria continúa, esta competencia tremenda, los chinos están saliendo y pueden ser esto